El ícono indiscutible del rock and roll, el hombre cuya voz y movimientos de cadera revolucionaron una generación. Pero, ¿qué se esconde detrás de esa sonrisa encantadora y esos trajes brillantes? En esta historia, no hablaremos solo del ídolo, sino del hombre, de las noches solitarias en Graceland, de los silencios tras bambalinas, y de los medicamentos que terminaron siendo sus cómplices silenciosos. ¿Fue su muerte una simple tragedia médica? ¿O hubo algo más detrás del colapso del rey? ¿Misterios desvelados? ¿Revelaciones impactantes? Son palabras comunes en estos tiempos, pero en el caso de Elvis, hay una pregunta que aún no ha sido respondida con total claridad. ¿Cómo alguien que lo tenía todo terminó tan solo, tan vulnerable y tan incomprendido? Hoy, vamos a mirar más allá del escenario, más allá de los aplausos, para descubrir lo que realmente ocurrió en los últimos años del hombre más famoso del mundo, Quedad, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu percepción para siempre. Para entender este misterio, debemos regresar al principio, antes del brillo, antes de la fama. Cuando Elvis Presley no era más que un niño en una pequeña casa de 2 habitaciones en Tupelo, Mississippi. Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935, en una familia humilde del sur de Estados Unidos. Era el único sobreviviente de un parto gemelar. Su hermano Jesse Garon nació muerto. Esa pérdida temprana marcó a sus padres, Gladys y Vernon, quienes volcaron todo su amor y expectativas en el pequeño Elvis. Gladys, especialmente, sería la figura más cercana e influyente de su vida. La infancia de Elvis estuvo impregnada de música gospel. Asistía con su familia a la iglesia pentecostal, donde los cantos espirituales sacudían su alma. Fue allí donde su oído se afiló, donde comenzó su amor profundo por los sonidos negros del sur, blues, gospel y rhythm, blues, géneros que, en ese momento, eran marginalizados por la sociedad blanca. En la escuela, Elvis era tímido, reservado. No era un líder nato ni especialmente popular, pero había algo en él. Una intensidad silenciosa. Una inquietud creativa que bullía por dentro. A los 10 años, recibió su primera guitarra. Y aunque no tocaba con virtuosismo, ponía una pasión cruda en cada acorde. A los 13 años, la familia Presley se mudó a Memphis, Tennessee, en busca de oportunidades. Fue allí, entre tiendas de discos y clubes nocturnos, donde Elvis comenzó a absorber toda la riqueza cultural que lo rodeaba. Pasaba horas en Beale Street, escuchando a músicos negros tocar en vivo, algo que moldearía completamente su identidad artística en 1953. Con solo 18 años, Elvis entró al estudio Sun Records para grabar un disco de regalo para su madre, Sam Phillips. El productor del estudio notó algo diferente en su voz. Al año siguiente, lanzó su primer sencillo, That's All Right, una versión acelerada de un blues tradicional. Nadie había escuchado algo así. Un chico blanco con alma negra, que desafiaba todas las etiquetas. Fue un escándalo y una revolución. Las emisoras de radio no sabían si ponerlo en la categoría pop, country o negra. Pero el público respondió con una fiebre incontrolable. Elvis no solo cantaba, agitaba los cimientos culturales de una nación dividida. En apenas 2 años, pasó de actuar en ferias locales a firmar con RCA Records, y en 1956 lanzó su primer gran éxito nacional, Heartbreak Hotel. Fue número 1 inmediato. Le siguieron Blue Suede Shoes, Don't Be Cruel, y un fenómeno mediático llamado simplemente Elvismania. Pero no todo fue fácil.
Desde el comienzo, Elvis despertó controversia. Su estilo de baile era considerado vulgar. Sus movimientos de cadera obscenos. Fue censurado en televisión, criticado por líderes religiosos e incluso amenazado. Sin embargo, su popularidad solo crecía porque Elvis no era solo un cantante. Era el rostro de un nuevo Estados Unidos que empezaba a romper cadenas. El ascenso de Elvis fue meteórico, pero detrás de ese fenómeno había un joven aún inseguro, que extrañaba a su madre, que aún se sentía más cómodo en una pequeña iglesia del sur que en los escenarios llenos de luces, y en ese contraste, en esa lucha entre lo íntimo y lo espectacular, comenzó a gestarse la verdadera tragedia. Reservado, leal, perfeccionista, astuto. Así lo describen quienes realmente lo conocieron. Pero también dicen que Elvis Presley era un hombre dividido en dos mundos, el de la estrella que todos veían y el del hijo de mamá que nunca dejó de buscar refugio. Aunque en el escenario parecía imparable, en su vida privada Elvis era inseguro, vulnerable y profundamente dependiente. Emocionalmente, su vínculo con Gladys, su madre, rozaba lo simbiótico. Se hablaban en un lenguaje propio, se protegían mutuamente del mundo exterior. Cuando Gladys murió en 1958, Elvis estaba cumpliendo su servicio militar en Alemania. Su llanto fue incontrolable. Dijo entonces una frase que muchos de sus allegados recuerdan con escalofrío: «Todo se rompió dentro de mí ese día. Nunca volví a ser el mismo». Tras esa pérdida, Elvis empezó a rodearse de lo que él llamaba su Memphis Mafia, un grupo de amigos de confianza, guardaespaldas y asistentes personales. Algunos lo protegían, otros solo decían sí a todo. Dentro de esa burbuja, Elvis se volvió cada vez más aislado. Dormía de día, vivía de noche, tenía un humor cambiante, un apetito emocional insaciable. Su matrimonio con Priscilla Presley, aunque al principio parecía un cuento de hadas, pronto mostró grietas. Ella lo conoció cuando tenía apenas 14 años. Él ya era una figura mundial. La diferencia de madurez, las ausencias constantes y las infidelidades de Elvis acabaron por desgastar la relación. Se divorciaron en 1973. En palabras de Priscilla, lo amaba profundamente, pero ya no sabía cómo alcanzarlo. Estaba atrapado en un mundo que yo no podía compartir. A medida que pasaban los años, Elvis desarrolló una dependencia creciente a los medicamentos, barbitúricos para dormir, anfetaminas para rendir, tranquilizantes para calmar su mente hiperactiva. Todo prescrito por médicos complacientes que temían decirle que no. Fue una medicina peligrosa para una mente ya inestable. Artísticamente, también sufría, aunque seguía llenando estadios. Se sentía desconectado de su música. En privado decía que no sabía quién era ya. ¿El rebelde del rock? ¿El actor mediocre de Hollywood? ¿El patriota militar? ¿El hijo que fracasó al proteger a su madre? Sus giras se convirtieron en rutinas agotadoras. Cantaba por inercia, con trajes cada vez más pesados, sudando bajo las luces, forzando la voz. En algunos conciertos olvidaba letras, perdía el equilibrio. Su cuerpo comenzaba a ceder, pero su orgullo le impedía detenerse. Una de sus asistentes personales, en una entrevista post-mortem, lo resumió así: era el hombre más solo en una habitación llena de gente. Siempre había música, pero dentro de él había un silencio que nadie podía llenar. Y es ese silencio, esa desconexión interna, lo que comenzó a preparar el escenario para el punto de no retorno, porque cuando ya no puedes sostener el mito, solo queda el colapso. ¿Y si te dijeran que el hombre más famoso del mundo murió solo, en un baño, sin que nadie notara sus gritos? ¿Que el rey del rock, el ídolo de millones,
se desplomó mientras el resto de la casa seguía en silencio? El 16 de agosto de 1977, a primeras horas de la mañana, Elvis Presley fue encontrado inconsciente en el suelo del baño de su mansión en Graceland, Memphis. Su prometida en ese momento, Kinga Elton, fue quien descubrió el cuerpo. Lo llamó por su nombre. No respondió. Intentó reanimarlo. Fue inútil. La autopsia inicial concluyó que había muerto por un infarto agudo de miocardio, pero la historia no terminó ahí. Los rumores comenzaron a circular como pólvora: sobredosis, negligencia médica, conspiraciones. ¿Había más en esa noche de lo que los informes oficiales admitían? Un informe confidencial reveló que Elvis tenía más de una docena de sustancias diferentes en su organismo: sedantes, opiáceos, analgésicos, todo recetado, todo legal. Pero el cóctel era letal. Su hígado estaba agrandado, su corazón agotado, su sistema nervioso colapsado, el cuerpo del ídolo. Simplemente se rindió. Pero lo más inquietante no fueron los resultados médicos. Fue el contexto. Días antes, Elvis había mostrado signos alarmantes. Olvidaba letras en los ensayos. Dormía horas irregulares. Comía compulsivamente. Pesaba más de 150 kilos. Según algunos miembros de su círculo íntimo, ya no distinguía el día de la noche. Un guardaespaldas despedido semanas antes confesó en una entrevista: intentamos advertirle. Intentamos detener la locura. Pero Elvis no quería escuchar. Tenía miedo de dejar de ser Elvis. Y ese miedo, esa necesidad de sostener el personaje, fue lo que finalmente lo destruyó. La noticia de su muerte fue un terremoto mediático global. Multitudes se reunieron frente a Graceland. Radios interrumpieron su programación. Las ventas de sus discos se dispararon. Se convirtió en la muerte, en lo que ya era en vida. Una leyenda inmortal. Pero la pregunta persiste: ¿murió Elvis solo por sus decisiones o por el silencio de quienes lo rodeaban? Su médico personal, el Dr. George Nichopoulos, fue señalado como uno de los responsables. En los años siguientes se supo que le recetó más de 0 pastillas en los últimos meses de vida. ¿Fue descuido? ¿Complicidad? ¿O una forma de mantener al rey funcionando, cueste lo que cueste? ¡Hoy! Todavía hay quienes sostienen teorías alternativas. Que Elvis fingió su muerte, que huyó para escapar de la fama, que vive en alguna isla remota. Pero esas versiones, más allá de su atractivo, parecen querer evitar enfrentar una verdad incómoda: que el hombre más idolatrado del planeta murió destruido por su propio mito. Dale like. Suscríbete y quédate, porque lo que viene a continuación revelará conexiones inesperadas que nunca imaginarías. Muchos lo vieron como un símbolo pop superficial, otros lo redujeron a un fenómeno de masas, un producto bien peinado de la industria del entretenimiento. Pero detrás del brillo, Elvis Presley fue un estratega silencioso, un pionero que redefinió no solo la música, sino el poder blando de la cultura. Pocos saben, por ejemplo, que Elvis fue una figura clave en la integración racial de la música en Estados Unidos, en una época en la que los artistas negros eran censurados o relegados. Elvis grabó versiones de canciones de Big Mama Thornton, Arthur Crudup, Ypsilon Richard, llevándolas a las listas blancas. No lo hizo por oportunismo, lo hizo porque amaba esa música, porque la entendía, porque nació escuchándola en las iglesias y calles del sur. Esto le costó críticas. Fue acusado de apropiación cultural, pero también fue admirado en secreto por muchos músicos afroamericanos que reconocían en él una plataforma viva que empujó los límites de una sociedad dividida
Uno de los datos más sorprendentes es su relación con Richard Nixon. En 1970, Elvis pidió una reunión privada con el entonces presidente de DEA, UU. Le escribió una carta a mano, en un vuelo comercial, ofreciendo su ayuda para luchar contra las drogas y el comunismo. Nixon aceptó. La icónica foto de ambos estrechando manos en la Casa Blanca es hoy una de las imágenes más reproducidas del siglo XX. Elvis, ¿un agente moral contra las drogas? Irónico. Sí, pero también revelador. Detrás de la figura pública, había un hombre que quería sentirse útil, que anhelaba ser más que una estrella. Quería ser un patriota, un defensor del orden, un salvador. Quizás sus conexiones se extendían más allá de la política. En los últimos años, mantuvo correspondencia privada con Muhammad Ali, con quien compartía pensamientos sobre fama, religión y el costo de ser ídolo. También fue mentor indirecto de Michael Jackson, quien años más tarde se casaría con su hija, Lisa Marie Presley. Una unión que sorprendió al mundo, pero que, de algún modo, parecía cerrar un círculo entre dos mitos del espectáculo. Artísticamente, su legado es incalculable. Cada artista pop que sube a un escenario hoy, desde Beyoncé hasta Bruno Mars, debe algo a Elvis. El uso del cuerpo como instrumento de comunicación, el concepto de superestrella, la mezcla de géneros sin prejuicios. Fue Elvis quien demostró que un cantante podía ser más que voz, podía ser mensaje, identidad, revolución, pero su verdadera influencia, lo más duradero, quizás no sea musical ni cultural, sea emocional. Elvis Few. Para millones, el primer reflejo de lo que era ser libre. Libre para bailar sin vergüenza. Libre para vestirse como uno quisiera. Libre para desear. Para cantar. Para gritar. En una época de represión, él encarnó el deseo contenido de toda una generación. Y por eso, aunque murió joven, Elvis no desapareció. Su imagen sigue en pósters, imitadores, tributos. Su voz aún suena en bodas, funerales, películas, años antiguas. Su presencia flota como un fantasma dorado en la memoria colectiva, porque cuando alguien trasciende el tiempo, deja de ser solo una persona, se convierte en símbolo, en herida, en espejo. 40 años después de su muerte, la figura de Elvis Presley sigue viva, no solo en los discos, en las películas o en las imitaciones de Las Vegas, vive en algo más profundo, en la nostalgia universal de un tiempo en que los ídolos parecían eternos. La historia de Elvis no es solo la de un cantante prodigioso, es la historia de un muchacho del sur que, sin pretenderlo, se convirtió en el rostro de una revolución cultural. De alguien que rompió con todo lo establecido y, al mismo tiempo, fue devorado por aquello que ayudó a crear. En cada generación hay artistas que cambian las reglas, pero pocos las cambian, sin siquiera saber que lo están haciendo. Elvis no tenía un plan maestro. Solo tenía una guitarra, una voz inconfundible y el anhelo de ser escuchado. Y eso, a veces, basta para sacudir el mundo. ¿Y qué deparará el futuro? ¿Seguirá su legado brillando entre nuevas voces? ¿O se irá desvaneciendo entre mitos rotos y tributos de cartón? Quizás la verdadera herencia de Elvis no esté en los premios ni en los récords. Está en esa sensación íntima, casi inexplicable, que millones sienten cuando escuchan Can't Help Falling in Love en una noche tranquila. En ese temblor leve cuando suena Suspicious Minds y uno recuerda que el amor y el dolor siempre han ido de la mano.
Hay muchas formas de recordar a Elvis Presley, como el rey, como el chico humilde de tu pelo, como la estrella caída. Pero quizás la más honesta es recordarlo como un hombre que buscó ser amado y comprendido, y que, pese a todo, sigue cantando en nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje por luces y sombras, por verdad y mito. Dinos, ¿qué opinas tú de Elvis Presley? ¿Fue víctima de su fama o arquitecto de su caída? Escríbelo en los comentarios. Dale like si esta historia te conmovió. Y suscríbete para más relatos como este, porque aún quedan muchas vidas que contar y muchos misterios por desvelar. Gracias por vernos. Sigue curioso.